coincidencia. Las voces que escucharás a continuación han sido alteradas y modificadas con fines creativos. Cualquier parecido con personas reales es mera coincidencia. Bienvenidos a nuestro primer capítulo aquí en Milada Blanca. En este primer capítulo titulado Un agente con memoria nos acompañará Saulo, un ex agente de la PGR. Nos contará un poquito de su trabajo y lo que fue su último caso trabajando en esa institución. Yo soy Johnny y estaré acompañado de mi compañera Azul. Hola Saúl, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la PGR y en qué área estuviste asignado? Bueno, antes que nada quisiera agradecer que me hayan invitado al programa. Correcto, soy un ex agente de la PGR. Estuve alrededor de 20 años y principalmente trabajé en el área de investigación. ¿Por qué elegiste ese camino? O sea, entrar a la PGR. ¿Cómo fue todo eso ¿Qué te motivó? Cuando yo era muy joven tenía esta idea de que entre más justicia mejor, esa virtud humana. Y una virtud principalmente para la nación mexicana, salvar vidas. Pensaba que así podría cambiar el mundo, pero la verdad es de que me decepcioné cuando vine. Lo que hice por eso, por rabia, creo, perder a alguien y no obtener respuestas, te deja con sed. ¿Y si lo pudiste conseguir? Realmente no. Con el tiempo te das cuenta que a veces hay cosas que están fuera de tu propia voluntad. Bueno, ¿esto cómo afectó en tu, sobre todo en tu vida personal y familiar? Porque supongo que ese tipo de trabajos suele ser bastante complicado manejar emocionalmente y afecta esta cuestión sobre todo. Desde mi ámbito personal y familiar fue bastante complicado. Te termina rompiendo, o sea, por dentro, interiormente, ¿me entiendes? Y también por el ámbito familiar. También rompes relaciones. Perdí algunos amigos que los tenía desde la infancia. Y ese trabajo totalmente, pues, me rompió por dentro. Mi familia siempre fue un apoyo, eso sí, pero me costaba estar presente emocionalmente. Te acostumbras a no hablar de tu trabajo, pero también crea distancia, rompe por dentro. Entiendo. Otra cosa que quisiera saber, ¿has tenido algún tipo de represalias o cierto acoso por parte de la institución a la que tú pertenecías? Pues yo no he tenido, porque he sabido guardarme las cosas que he vivido, pero algunos compañeros o excompañeros que sí querían, tener reivindicar esto o expresar esto, sí tenían represalias. Bueno, y en todo esto, ¿cómo manejaste la presión del trabajo, el ambiente laboral? Con el tiempo aprendes a no sentir, a ser cada vez menos humano. Te lo digo sin vueltas. Si te dejas afectar por todo lo que ves, no aguantas ni un mes. La presión está desde que llegas. Pero no sabes si el caso que estás tocando va a molestar a alguien importante. Te tragas los corajes, te tragas el miedo y sigues. ¿Sabes? No es como una especie de inteligencia emocional, sino más bien es que te guardas toda la negatividad por dentro y hay un punto que dices no. Con inteligencia emocional me refiero que no hay una cultura realmente de salud mental, un taller de salud mental. Y aún así, aunque tengas todo salud mental, pues tienes esa negatividad por dentro. Quisiera saber cuál es el caso
que nos estabas comentando, o bueno, me comentaste a mí previo a la entrevista, el último caso que tuviste, ¿podrías comentarme algo acerca de eso? Por supuesto que sí. El caso que me marcó mucho fue una mujer mayor. No sabría decir cuántos años tenía. Nadie lo sabe en realidad. Nos mandaron porque los vecinos se llegaban a quejar por un olor extraño en los alrededores. Ese tipo de olor es algo inolvidable. Entramos, la casa se decía que o intuías o presentías que algo no andaba bien. Estaba cerrada la casa, por dentro había un silencio bastante, pues, algo inverosímil. Había una humedad que te calaba también. Había una cama y una forma debajo de la sábana, un bulto que no se movía. ¿Podría haber sido una persona? Exactamente, era una persona muerta, pálida, las muñecas con marcas, ojos abiertos, como si todavía estuviera viendo el techo. Estaba sola, o al menos eso pensamos. Pues mira, yo quisiera saber qué sospechaste en ese momento que pudo haber sucedido. La verdad, no creo que haya presentido que sucedería algo, pero sí tienes una reacción al ver este tipo de imágenes que impactan. Por ejemplo, lo que yo reaccioné es que me quedé ahí parado. No pude moverme de inmediato. Después llegaron los de forense y yo salí y vomité en el patio, no por lo que vi, por lo que no pudimos hacer. Pero entonces, ¿por qué dijiste al inicio de la entrevista? Bueno, anteriormente, que fue el último caso que te hizo que te retiraras. Porque hubo algo más que todo lo que había comentado anteriormente. Algo que no estaba en el reporte bajo la cama. Encontramos un monedero. No tenía dinero ese monedero, solo objetos pequeños. Unas tijeras, unos lentes y una foto. La señora con 2 niños y una vecina que se acercó nos dijo en voz baja. Eran sus hijos. Me lo dijo sin mirarme a los ojos, como si supiera que no lo merecía. Esa foto desapareció. Alguien se la llevó, o todos fingimos no verla más. ¿Supones que alguien la robó? Supongo que sí. O se la tragó la vergüenza. Pero lo cierto es que ahí entendí algo. No importa cuántas placas tengas, cuántas medallas, cuántas balas esquive. Lo único que tenía esa mujer, se lo quitamos. Entonces, ¿eso fue lo que hizo que te retiraras? Sí, aunque nadie lo supo en ese momento. Solo entregué la renuncia formalmente junto a mi placa y mi pistola. La dejé en el escritorio del jefe de unidad. Yo sabía que él me iba a entender. Ya me lo había propuesto antes. No dije nada, no necesitaba testigos. Solo quería irme, me harté, y a las órdenes sin firma, de los informes maquillados. De ver cómo la justicia se vendía en cafés caros y despachos con aire acondicionado. Después de ese caso, ya no pude más. ¿Fue el único caso que te hizo renunciar o ya vienes cargando cosas anteriormente? Venía ya cargando demasiadas cosas y eso fue como que el vaso que derramó la leche. Fui uno de los buenos. O sea, eso es lo que me decía. Tenía olfato para los casos difíciles. Sabía leer una escena como si hablara. Pero dormía mal, comía mal. Mi salud mental estaba bastante mal. Como acabo de decir anteriormente, rompí algunas relaciones que tenía de infancia. Entonces, ¿nunca pudiste hablar esto con alguien más? No.
¿Con quién? ¿Con alguien que también lo vivió y decidió callarse? ¿Con alguien que nunca entendería? Me lo guardé. Pero hay cosas que aunque las entierres, vuelven. Esa mujer, cada vez que veo una sábana arrugada, de cierta manera siento el mismo escalofrío. Es una imagen que nunca se me va a olvidar. No importa cuántas camas haga en casa, siempre regreso a esa habitación. Siempre regresa esa escena en mi mente. Quisiera saber también otra cuestión. A la hora de realizar tus reportes, ¿ponías que solamente se robaba las cosas o de qué manera lo realizabas? Claro que no. Los reportes son fríos. Técnicos, fechas, hora de entrada, ubicación, descripción del lugar, estado de cuerpo y ya. Nadie pone, nos llevamos joyas ni encontramos una foto y se perdió. Uno aprende a escribir con guantes, a dejar lo emocional fuera, como acabo de comentar anteriormente. Ese día puse lo que tocaba. Cadáver femenino, aproximadamente 70 años, signos de violencia, rigidez cadavérica y sin señales de confrontación. Semefo procede al levantamiento. Todo en orden, todo legal, pero dentro nada estaba bien. Entonces prácticamente nos estás diciendo que no dijiste la verdad. Prácticamente todos los archivos de personas, bueno, de los forenses están maquillados. No. Es que es complicado, pero si dices algo, pues te quiebran, te sacan del juego. Además, yo también tomé cosas. No me hago el santo. Era una costumbre sucia y vieja. Cada quien se llevaba algo. Y lo hacíamos ver como normal, como parte del trabajo, como si fuéramos buitres con credencial. ¿Nunca has sentido un sentimiento de arrepentimiento? Por mucho es que sí, pero no por las joyas, sino por la foto, por lo único que esa señora tenía para no olvidar a sus hijos. Terminó en manos de gente que ni siquiera la miró como persona. Bueno, y a todo esto, ¿volverías a trabajar en alguna institución gubernamental? Depende mucho de las condiciones. Si fuera en un contexto donde se garantice transparencia autónoma real y protección al personal, lo pensaría. Porque creo que el servicio público tiene un valor importante, pero si las reglas del juego siguen siendo las mismas, preferiría no volver. No por miedo, sino porque ya conozco las limitaciones desde dentro. Bueno, y a eso que nos estás contestando, ¿qué sentías cuando una persona que ustedes... ¿Qué sentían cuando una persona sabían que iba a quedar libre? Frustración por igual, la impotencia, pero sobre todo también enojo, porque tú haces tu parte, investigas, entregas pruebas y arriesgas incluso tu seguridad y tú pronto por una orden de arriba o por dinero todo se cae y ni siquiera te explican, o sea, te mandan a la jodida prácticamente. La típica de aplicar eso de estás de arriba, la orden. Sí, muchas gracias por comentarnos toda esta situación. Yo creo que es una de las situaciones muy complicadas, sobre todo viniendo de un lugar o de una institución que prácticamente es inexistente y de antemano por el que sabemos los riesgos que conlleva o conllevó formar parte de ella y los riesgos que tiene revelar ese tipo de información a otras, vaya, digamos, hacia otras personas, que como nos comentas, pues no tuviste la oportunidad, vaya, de poder hablarlo con alguien más, y en este caso, pues te agradezco mucho que hayas tenido la confianza con nosotros para poder hablarlo. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y creo que pues el problema es más allá que la propia policía. ¿No creen? Pues sí, hay a veces que uno invita a pensar
analizar un poco de los trabajos de las personas que están. Así que lamentablemente el mundo pues lo mueve el dinero. Y el dinero puede marcar más allá de límites que nosotros consideramos justos. Sí, esta situación cada vez se pone más complicada en esa cuestión. Y sobre todo teniendo en cuenta que, como bien sabemos, la política aquí en nuestro país no ha sido bastante justa, por decirlo de alguna manera, y es entendible que por parte tuya y de tantos otros han intentado cambiar esta situación dentro de este tipo de instituciones, pero sin embargo, como lo comentas, por intereses ajenos no se ha podido llevar a cabo algo, por decirlo de alguna manera, justa, ah, ya sea para la sociedad o para ustedes mismos, como de Parte de la institución, ¿no? de la sí. Bueno, muy independientemente, yo creo que lo que tú estás comentando, este, pues también es un poco de lo que vemos, todos los días, ¿no? O sea, tienen la influencia de algún político o de alguien de alto mando y pues obvio, tienes tú que cerrar, dar el carpet, ay, perdón, cerrar la carpeta, ¿no? Se podría decir. Exactamente, como comenté anteriormente. No importa qué tan bien hagas tu trabajo. Al final del día, quien mueve las cosas es el dinero. Y si alguien de mayor rango tiene esa adquisición, pues se deja de lado tu trabajo. Muchísimas gracias por esto que nos comentas. Muchísimas gracias por el nuevo apoyito. Esto fue Mirada Blanca, historias inventadas pero posibles y tal vez por eso tan reales. Muchísimas gracias. Créditos a los guionistas: Gabriela Concepción Cruz Pérez, Héctor López Hernández, Roberto Yuriel Pérez Mondragón. Voces: de Sean Fue, Alberto Alba Hernández, de Azul Fue, Janet Escobedo Monterrosas y de Saúl Fueric Daniel Espinosa Zamora. Gracias por escuchar.